necesitamos. Tenemos que menguar para que nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico del Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 14, el cántico de los 144,000. Ese primer versículo dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hermoso este capítulo de Apocalipsis. Así es que sin más preámbulo le entregamos a nuestro ministro Johnny Castro. Adelante, ministro. Muchas gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes hoy. La verdad que me regocijo mucho todas las semanas venir aquí y compartir con ustedes palabra de nuestro Dios. Que Dios siga bendiciendo a la hermana Ramona con esa voz que le ha dado. La verdad que los que adoran y cantan al Señor llegarán al cielo primero. Siempre lo he dicho eso. Esa canción habla de que nosotros somos el vaso y Él es el alfarero. Somos un vaso hecho a la perfección, ¿sabían? Fuimos hechos perfectos delante de Dios. Dios no hace nada que no sea perfecto. Y lamentablemente rompimos ese vaso con el pecado, ¿verdad que sí? Pero el Señor siempre tiene un plan y ha tenido un plan y tienes un plan para nosotros. Y ese plan es narrado aquí en Apocalipsis. Cronológicamente, lo que va a pasar primero, lo que va a pasar después. Y en buen tiempo hemos comenzado a estudiar el libro de Apocalipsis porque nos está enseñando los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Aquel que pidió vivir en tiempo bíblico, así como vivió Pablo, vivió Juan, así estamos nosotros viviendo hoy, en tiempo bíblico, donde las profecías se cumplen día tras día. El mundo está tornando exactamente como la Biblia lo narra, ni más ni menos. El Señor no se equivoca, el Señor es perfecto en todo lo que hace. Y le voy a pedir la bendición a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que saca tiempo toda la semana para nuestro Dios. Y ojalá que Él venga en este momento y nos encuentre ahora mismo estudiando este gran libro de Apocalipsis. Que sucede ese gran rapto y nosotros todos seamos levantados a su presencia, como será algún momento muy cercano. Amén. El libro de Habacuc en 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Dice él, cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Cuando andamos con el Señor, andamos en los altos, andamos con el grande. No tenemos que preocuparnos por nada, porque esto es pasajero. ¿Para dónde vamos si no es pasajero? Es algo que será como nunca lo podemos nosotros visualizar en esta tierra con los ojos humanos, solo con los ojos espirituales para donde vamos. Y vuelvo y repito, el libro de Apocalipsis narra eso. Hoy vamos a entrar en Apocalipsis 14, como dijo la hermana Janes, los 44,000 sobre el monte de Sión. Muy importante este versículo, muy bueno. Todos los capítulos del Apocalipsis narran siempre algo eh, que, que solo lo podemos ver con los ojos espirituales. El capítulo 14 es la contraparte del capítulo 13. Estos dos capítulos son contemporáneos en la historia. Estas cosas suceden todas a la misma vez. Por un lado, la palabra dice que está la oscura destrucción de la bestia de Satanás y del juicio de Dios sobre los que adoran la imagen de la bestia. Y a la vez, como contraste, vemos aquí, se nos da esta bonita escena de estos gloriosos seres que sirven a Dios y solo a Dios. Y qué bonito ese mensaje para nosotros, ¿verdad? Que todavía estamos en esta tierra, que debemos de servir a Dios y solo a Dios. Amén. La visión. Comenzamos con la visión, que la visión comienza con Juan viendo el cordero, no un cordero, el cordero inmolado, ¿ok? Y los 144,000 sobre el monte de Sión.
Cuando hablamos del monte Sión, el monte Sión es una referencia a la Jerusalén celestial de Hebreos 12:22. Como los 144,000 están delante del trono, y veamos el capítulo 3, parece más natural entender Sión como la ciudad celestial. Ahora, más importante es que los 144,000 están ahora con el Cordero. Cuando el grupo se nos presentó por primera vez, estaban sobre la tierra, y eso lo vemos en Apocalipsis 7, del 1 al 3. Pero ahora este grupo está en el cielo. Y quizá nos preguntemos si estos 144,000 es el mismo grupo del capítulo 7. Y estas son algunas de las pistas que demuestran que este número se refiere al mismo grupo. Primero, los 144,000 cantan su nuevo canto en presencia de los ancianos. Así que aquí debe haber una diferencia entre los ancianos y los 144,000. Segundo, es el mismo número en el texto. No es la primera vez que hemos conocido los 144,000. Se nos presenta ese mismo número en Apocalipsis 7. Y aquí en el capítulo 14, el número se presenta como si lo hubiésemos visto antes. Ahora, no hay nada en ellos para distinguirlo de los 144,000 que conocimos antes. El número aquí, hermanos y hermanas, es muy inusual. Y toda la situación es tan destacable que podríamos suponer que la referencia en ambos capítulos es la misma. Ahora, en Apocalipsis 7, del 3 al 4, dice esencialmente, dice, espera hasta que hayamos sellados a los siervos, los ministros en su frente. Dice, y oí que el número de los sellados era de 144,000. Ahora, después que Juan enumera 12,000 que saldrán de cada tribu de Israel, que eso es lo que nos dice aquí, que son israelitas, son judíos, debemos notar que todas estas personas, su grupo separado, están juntos en una misma visión. Aquí están los ancianos y ahí están los 144,000 sellados de Dios. Aquí en la misma visión, a la misma vez están las grandes masas de gentiles que están delante del Cordero de Dios, vestidos con túnicas blancas, y de toda raza, de todo pueblo, de toda nación y lengua y tribu bajo el sol. Todos se ven aquí. Están aquí todos juntos. Así que al intentar encontrar lo que Dios quiere decir con estas maravillosas revelaciones, permítame darle esta pequeña explicación. Primero, los ancianos, 24 en número, representan los santos glorificados de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles de pies delante de Dios. Ahora, ¿por qué dijimos nosotros en capítulos anteriores que los ancianos representan la iglesia? Bien sencillo. ¿Qué representaban los apóstoles? Representaban la iglesia. Fueron los fundadores de la iglesia. Representan la iglesia. Y aquí lo vemos, los 12 de pie delante de Dios. El mismo simbolismo se encuentra aquí en la hermosa ciudad de Jerusalén. Hay 12 puertas, cada una representando a uno de los 12 patriarcas, una de las 12 tribus de Israel. Dice que la ciudad tiene 12 columnas, cada una representando el nombre de un apóstol. Ahora, la ciudad representa lo viejo y lo nuevo. Todos los santos de Dios, la antigua dispensación y la nueva dispensación. Es un periodo de tiempo en el que el Señor envía a la tierra un siervo para predicar su palabra. La gran multitud que sale de toda la nación, lengua, tribu, son los que han sido ganados para Cristo mediante estos 144,000 mensajeros sellados de Dios.
Cuando leemos en Apocalipsis 14:4, se alude a los 144,000 como las primicias. Estos 144,000 deben ser la primicia para Dios de esta nueva era, tribu y periodo. Después del traslado de la iglesia, después del rapto del pueblo de Dios, representados por los ancianos y coronados y entronados en el cielo. Ahora, antes de que comiencen estos últimos días de tribulación, Dios dice lo siguiente. Básicamente, primero, séllame a estos 144,000. Ellos son los primeros apartados, llamado aquí primicia para Dios, para el Cordero, en el 14:4. Después Juan vio la gran multitud de gentiles, la cual ningún hombre podía contar saliendo de la gran tribulación. Dice que vestían túnicas lavadas y blanqueadas con la sangre del Cordero. Así estos 144,000 aquí son las primicias para Dios en el nuevo comienzo del tiempo, después de los días de los gentiles. Cuando nuestra presente historia haya terminado ya, cuando la iglesia se haya ido y la era de la gracia haya pasado, cuando Dios haya tomado su pueblo de la tierra y haya sido raptado y trasladado al cielo. Entonces aquí, hermanos y hermanas, llega este día final descrito en el Apocalipsis. Cuando vemos algunos de los atributos de los 144,000 en el capítulo 7, vemos a los 144,000 en su ministerio sobre la tierra. En el capítulo 14, y pongan atención a esto, vemos a los 144,000 sobre el monte de Sión con el Cordero. Interesante. Aquí su tarea ha terminado. Su obra está hecha y están siendo recompensados por el Señor Dios por su dedicada fidelidad. Notemos algunos atributos de estos inusuales predicadores de Cristo. Primero, durante un tiempo en el que tener la marca de Dios y confesar a Cristo como Señor significaba morir. En ese tiempo, estos evangelistas son preservados del martirio por el Espíritu de Dios. También podemos notar su número completado. En el capítulo 7, Dios sella a 144,000. Aquí al final, cuando terminan su ministerio y son contados delante de Dios, son exactamente 144,000. No falta ni uno. Cuando aplicamos esto a nosotros mismos, simplemente significa que cuando nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, están ahí para siempre. Cuando Dios escribe su libro, su nombre en el libro de la vida, comenzó a trabajar con usted. Así lo hizo con los 144,000. En el versículo 3 notamos otro atributo de este grupo. Dice que cantan un nuevo canto que nadie más puede cantar sobre la tierra. Qué interesante. Que solo ellos pueden cantar. Son distintos y en este tiempo en particular han tenido un ministerio único y separado. Estos 144,000 componen un misterio único para el Señor y nadie podrá cantar ese canto, excepto ellos. Esto no quiere decir, hermano, que se le niegue a los demás, sino se le dio eso a ellos. Cuando hablamos de los ancianos aquí, son separados y distintos de los 144,000. Estos ancianos, como leímos anteriormente, están coronados y entronados y sentados. Los 144,000 no están coronados, no están entronados y no están sentados. Están en órdenes distintos. El grado de exaltación de estos 144,000 es desconocido totalmente. Pero no son exaltados como los ancianos, ni como usted va a ser exaltado en el cielo.
Así como cada uno es distinto aquí abajo, igual vamos a ser distinto arriba. En el versículo 4, el texto dice que los 144,000 son vírgenes y que siguen al Cordero por donde quiera que vas. Ahora, pongan atención a esto, porque aquí se confunde mucho la palabra vírgenes. Y esto no se refiere al celibato, como dicen muchos que son no casados, sino a la separación de la fornicación y el adulterio espiritual. Y un ejemplo de esto lo da Pablo en 2 Corintios 11:2, que dice lo siguiente: pues os desposado con un solo esposo, dice Pablo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Del mismo modo, cuando el texto describe a estas personas en Apocalipsis como vírgenes, se refiere al hecho de que se han separado de la corrupción de la tierra. No es que no son casados, no es que no han estado con mujer, se han separado de la corrupción de la tierra. En el versículo 5 encontramos estas palabras. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eso describe al pueblo de Dios. No se necesita, hermano, no se necesita que un cristiano aquí ponga su mano sobre la Biblia para jurar que lo que dice es cierto, como muchos lo hacen, muchos políticos, muchos presidentes, que juran poner sus manos sobre la Biblia y al día siguiente están haciendo todo lo contrario a lo que dice el libro de donde juraron ellos. Cuando dice algo, cuando el cristiano dice algo, así es. Este versículo describe la santificación final de estas personas. El sí es sí y el no es no. Cuando seguimos el versículo 6 al 13, los ángeles mensajeros, hay 7 ángeles mensajeros que hacen anuncios tremendos con respecto a la consumación del siglo. El primer ángel mensajero, y lo vemos en el versículo 7, es un predicador, anunciando el evangelio del Hijo de Dios y llamando a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. En los días del Apocalipsis, cuando el testimonio de los siervos de Dios se ahogue en sangre, seguirá habiendo un testimonio. Aunque queda este ángel mensajero que aparece en el cielo y anuncia hasta los confines de la tierra el evangelio eterno del Hijo de Dios. El Señor dice en su palabra que no antes que este evangelio se predique en todo sitio y todo el mundo lo escuche, no vendrá el día final. Y ahí vemos en el último día ese mensajero que está anunciando el evangelio. Un ángel. Antes del Señor, la misericordia del Señor es tan grande que todavía en el último día, Él quiere que todavía la gente se salve. Cuando vemos el segundo ángel mensajero, en el versículo 8, anuncia la caída de Babilonia. Este capítulo es algo parecido al índice para el resto de este libro. El ángel anuncia la caída de Babilonia, pero la descripción real aquí de esa caída la estudiaremos en el capítulo 17 y 18. Aquí vamos a notar la repetición de las palabras ha caído. Ha caído, dice, que enfatiza la certidumbre de la profunda destrucción de Babilonia, la cual será destruida por su propia fornicación. Dice, porque ha infectado toda la nación de la tierra. Tenemos que tener presente algo muy claro aquí, que cuando habla de Babilonia, está hablando del símbolo de Babilonia, no de esa era Babilonia. O sea, cuando dice Babilonia, estamos hablando de qué hizo Babilonia en su tiempo, qué corrupción trajo a la tierra, cómo desvió a los hombres de Dios en ese tiempo.
Entonces, Babilonia o el símbolo babilónica todavía existe y va a existir y está más fuerte todavía, que es la contaminación del hombre en la tierra. Cuando leemos del tercer ángel mensajero en el versículo 9 a 11, anuncia el tormento eterno de los que adoran y siguen la bestia. Los que adoren a la bestia y su imagen y los que reciban su marca serán castigados. Esto no hay para atrás, no hay excusa. Si usted sigue a la bestia y toma esa marca, será castigado. Notemos en los versículos 10 y 11 que el castigo descrito es tan terrible como cualquier cosa que ocurre en cualquier otro lugar en la Biblia. Leamos las palabras. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice, y será atormentado con fuego y azufre. El Señor es claro en todo lo que narra. Aquí está narrando claro, está diciendo claro lo que le va a pasar a aquel que siga a la bestia. Es mejor estar muerto, morir en Cristo, que no seguir a la bestia y ponerse esa marca que va a existir. Cuando nos vamos al quinto mensajero, anuncia la siega de la cosecha de la tierra. Versículos 14 al 16. En los versículos 12 y 13 se nos presenta el maravilloso mensaje con respecto a los que mueren en el Señor. Notemos que esta no es una observación de Juan, sino es un mandamiento, un mandato, un decreto del Dios Padre del cielo. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, dice Juan, escribe, y se escribe. Este es el veredicto de Dios con respecto a sus hijos que mueren en la tierra. Es decir, los que son bienaventurados del Señor. Estas palabras, hermanos, están escritas para los que fueron martirizados y perecieron en el día de la horrible prueba de la tribulación. Pero el consuelo, la seguridad y la fortaleza de ellos es para todos los santos de Dios de todas las generaciones. Notemos la palabra aquí, bienaventurados. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, la Biblia sin excepción declara la verdad consoladora de que al morir inmediatamente somos bienaventurados. Al morir en Cristo inmediatamente somos bienaventurados. No en algún otro momento, no en alguna otra era, sino en el momento de la muerte, el Hijo de Dios es bienaventurado al ser recibido en la presencia del Señor. Cuando leemos en el versículo 13, dice, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Esas dos palabras aquí, descansarán y trabajos, describen la vida en el cielo de forma muy distinta a la idea popular de nuestros días. La mayoría concibe la vida en el cielo como sentarse en una nube y hacer nada. Pero eso no es así. No va a ser así. Es el retrato de nuestra vida eterna en la gloria. La revelación de Dios para nosotros es esta. Pongan atención. La vida venidera estará llena de intensa actividad. Hay un trabajo celestial que hacer para la alabanza y la gloria de Dios que nunca terminará. No vamos al cielo a sentarnos en una nube. No. La palabra descansar no significa inactividad, sino refresco y rejuvenecimiento. Y la palabra trabajo significa desgaste o a la fatiga y el esfuerzo de la actividad laboriosa. Cuando servimos a Dios en la gloria que ha de venir, cada actividad será como un nuevo refrigerio. Las últimas palabras de este mismo versículo son porque sus obras con ellos siguen. Nuestras obras
no preceden, sino siguen a nuestro compromiso de fe. Esto es así a lo largo de todas las escrituras. A lo largo de todas las escrituras, la fiel enseñanza aquí en Apocalipsis 14 es que la gracia y el amor de Jesucristo nos preceden. No nuestras obras primero, sino nuestras obras después. Dios dice que todas las tareas terrenales y trabajos se convierten en una recompensa eterna para los que duermen en Cristo. Cuando un hombre muere, no muere. Sus obras le siguen y se multiplican una y otra vez. Por lo tanto, las recompensas no serán dadas hasta que el Señor Jesús diga que es el tiempo de que aparezcamos delante del tribunal de Cristo. Los dos últimos ángeles mensajeros anuncian la batalla de Almagedón, el día grande y final del Señor, en el versículo 17 al 20. El primero de estos dos ángeles mensajeros tenía una hoz aguda. El segundo ángel, que tenía poder sobre el fuego, manda al primer ángel que use su hoz para cegar la tierra. Para cegar la tierra y cosecharla. Dice que los racimos de la tierra hechos uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La cosecha de la tierra, según lo anunciaron los ángeles, hay dos visiones aquí en esta sesión de las Escrituras. Dos visiones. La primera visión se narra en los versículos 14 al 16 y la segunda en los versículos 17 al 20. La primera visión es de una cosecha. Usa una terminología relativa a la cosecha de trigo. Y aquí la supervisa personalmente el Hijo del Hombre, quien, como se predijo en una parábola de Jesús en Mateo 13:39, del 39 al 43 creo que es cuidadoso en recoger todo el trigo y separarlo de la cizaña. Esta parábola en Mateo explica esta primera visión. Jesús no hace él mismo la división. En cambio, va atentamente la separación del trigo y la cizaña para que ningún creyente trigo sea juzgado con la cizaña, incrédulos. Él atentamente supervisa esto. Esta obra de separación la hace el sexto ángel y sucede justo ante la triunfante reaparición del Señor en la tierra al final de la tribulación. El día de gracia se termina en ese punto. Ahí ya no hay tiempo para arrepentirse. Se terminó el día de gracia. La segunda visión en los versículos 17 al 20 es muy distinta de la primera, en cuanto a que el Hijo del Hombre no supervisa la cosecha. Esta cosecha la hace el séptimo ángel del cielo. Esta visión hace referencia a un holocausto distintivo y horrible que está profetizado en toda la palabra de Dios. Desde el altar vino un ángel que tenía poder sobre el fuego, dice las Escrituras. Esta visión describe el último día de la voluntad permisiva de Dios para la maldad y el rechazo. La vida de la tierra se usa como un contraste con la vida del cielo aquí. La viña, dice la palabra, la viña de la tierra es la viña del rechazo, de la incredulidad y de la falta de arrepentimiento.
Notemos que fueron las uvas las que fueron echadas al lagar. Pero cuando fueron aplastadas bajo el pie del Todopoderoso Omnipotente, salió sangre de ellas. Era una cantidad, dicen las escrituras, que era una cantidad de sangre que llegó hasta los frenos de los caballos y fluyó por espacio de 1,600 estadios. Ahora, aquí la palabra estadios, sabemos que es una medida de 1/8 de milla. A lo largo de 320 kilómetros había un río de sangre en esta catástrofe final de Todopoderoso. Es algo impresionante. La ira del Señor aquí totalmente vaciada en la tierra. Para aquellos que no quisieron escuchar su palabra. Dice que en el último día que el ángel estuvo llevando el evangelio a todo el mundo, como dijo él en su palabra. Y una vez que el evangelio es llevado a todo el mundo, no hay excusa para nadie. Llega ese día final. Finalizando aquí este capítulo, esa es la primera referencia en el libro de Apocalipsis a la indescriptible y asombrosa, terrible batalla final llamada la Guerra de Armagedón, que será en ese último día. La diferencia entre los 144,000 del capítulo 7 y aquí en el capítulo 14, pudimos ver aquí los atributos de los 144,000, los 7 ángeles mensajeros que anuncia cada uno, especialmente las palabras de cansar y trabajo. Pudimos ver el significado de eso. Las 2 visiones de la cosecha. ¿Dónde van nuestras obras que muchos dicen que terminan aquí? Que vamos a descansar al cielo. No vamos a descansar al cielo, vamos a gozarlo en el cielo. Porque el trabajo allá no es el mismo trabajo de aquí. Nuestras obras siguen allá, pero totalmente distintas. Tengamos eso claro, lo que nos dice Apocalipsis 14 aquí, con los 144,000, que son los últimos mensajeros de Dios en esta tierra. Aquello marcado. El Apocalipsis 14 aquí nos da un mensaje claro a nosotros. Sigamos en pies para que recibamos esa marca de Cristo, esa misma marca que reciben los 144,000. Para ese día, ese rapto que vendrá, estemos marcados con Cristo. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 15. Yo no tuve el tiempo, quería preparar el capítulo 15 para que lo diéramos los dos juntos, pero no me dio el tiempo. Ya será la próxima semana que comencemos con el capítulo 15 y quizá nos vayamos al capítulo 16 también. Por ahora, vamos a cerrar el capítulo 14 y hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias al ministro Johnny, que el Señor lo siga bendiciendo. Como siempre, le damos gracias a Dios, oramos por ti, oramos por el conocimiento que Dios ha puesto en ti, el amor para compartir con nosotros. Este es el tiempo de las preguntas, de aportaciones. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, así que podemos aprovechar. Tenemos 15 minutos, un poquito más de 15 minutos, así es que si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes o si alguien quiere agregar algo. Yo voy a empezar con una duda que tengo, ministro. Usted dijo que en el sexto ángel, ¿verdad?
dijo que después ya del final de la tribulación, entonces se acaba la gracia, porque yo estoy confundida con qué va a pasar en los 1000 años. Entonces nadie se va a salvar en el gobierno de los 1000 años. Ya eso es más adelante, pero como se tocó aquí, yo tengo una duda en eso. No sé si me puedes explicar ahora o para la semana que viene. Porque yo tengo entendido que en el gobierno de los 1000 años la gente va a morir, gente va a nacer, entonces todo el mundo tiene que tener la oportunidad de aceptar a Jesús o no. Y si Cuando se tú, acaba la gracia ahí, ¿qué va a pasar cuando tú después? hablas de los 1000 años, no te entiendo de los mil El años. gobierno de Jesucristo de los El 1000 años, reinado el el reinado de reinado. Jesucristo. Ujú. Bueno, eso lo vamos a estar estudiando un poquito más adelante, un poquito complejo. Sí, Pero cuando me refiero, estamos hablando del último ángel de la tribulación. Estamos hablando sí, de la tribulación, no de los 1000 años. O sea, ok, cuando digo se termina la gracia de ese periodo final, ok, donde ya es el retorno de nuestro Señor Jesucristo para esos 1000 años. ok. Este es el mensaje de ese ángel. Dice que, Otra, dice, dice que ese ángel predicará el evangelio por todo el mundo para que no haya excusa antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. amén. Muchas gracias. También, gracias por la aclaración de lo que es Babilonia, porque antes yo pensaba que Babilonia era una ciudad. Ahora entiendo que es un símbolo como de un imperio, como de un poder. No es solamente una ciudad. Es el símbolo de lo que está sucediendo hoy, por eso se le llama, algunos le llaman a los Estados Unidos la Gran Babilonia, porque es aquella que bebió del vino de la ira de Cristo y todavía existe. A Hollywood se le dice Babilonia, porque es que infiltra todas las maldades, trae todo aquella, como digo, aquella prédica de la oscuridad. A eso se le llama Babilonia. Es un símbolo Es un símbolo, para aclarar, es un símbolo del mal, del mal. del mal. Ok, entonces no es una ciudad como creíamos, porque No. cada vez que antes yo leía la Biblia, veía Babilonia, entonces yo me imaginaba la ciudad de Babilonia, que era así como Sodoma y Gomorra, y quién iba a ser Babilonia, pero veo que es un símbolo de maldad, de un imperio de maldad y de poder que infecta a los lugares, a los países, a las ciudades, a las iglesias inclusive. Amén. Eso lo Amén. menciona el profeta Isaías en su libro, cuando menciona Babilonia. Dice que la maldad vendrá de Babilonia. Y por último, la última observación que tengo es la marca de los 144,000. Esos son los que eligió el Señor, a los de esos 144,000, para predicar a los que se quedan, a los judíos, me imagino, porque ellos son los judíos que tienen ese trabajo que hacer, digamos, ¿no? Bueno, ellos le van a predicar a todo el mundo. A todo el mundo, Estarán ok. ahí en esos 3 años y medio de la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio, ellos serán los últimos predicadores. Pero como dije Y anteriormente, ellos van a estar sellados con el sello del Señor Jesucristo, y ellos no lo pueden matar, a ellos no le va a pasar nada. bueno, hasta que venga, dice la palabra, que hasta que la bestia suba del abismo, entonces le hará guerra y lo matará. Pero ya el tiempo de su prédica había pasado. O sea, el Señor le da el tiempo para que prediquen hasta que llegue ese tiempo. Amén. Y Muchísimas gracias. otra cosa también, hermana Janet, que los 144,000, eso también representan a los creyentes que permanecieron fieles en las persecuciones en la tierra cuando estaba el anticristo. Y ahora esas personas estaban preparadas para disfrutar de los beneficios eternos y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esos 144,000 son los que nos están representando a todos aquellos cristianos que fueron fieles al Señor y fueron perseguidos en esa persecución cuando estaba el anticristo aquí, que se mantuvieron fieles, no dudaron, no flaquearon, se mantuvieron firmes, no le importaron
si lo tenían que decapitar, si lo tenían que matar, como muchos lo hicieron. Y esos 144 representan lo que yo quiero, si el ministro me puede corregir si estoy mal, representan a todos esos cristianos que se mantuvieron fieles en ese tiempo de persecución, pero que ellos recibieron después la recompensa de nuestro Señor. Y otra cosa también que me ha impactado mucho es los versículos del 14 al 16, que viene siendo como un juicio, pero aquí Cristo nos da fortaleza, esperanza y tranquilidad a nosotros hoy en día, porque cuando dice que el Señor separó el infiel de los infieles, y que en ese tiempo esos cristianos se mantenían gozosos porque habían sido perseguidos y martirizados, pero que ellos se mantenían gozosos porque ellos sabían que iban a recibir la recompensa tan esperada que ellos tenían. Entonces, nosotros los cristianos no debemos de temer, porque esto es como un ejemplo, una enseñanza a nosotros hoy en día, y no debemos de temer a ese juicio final, porque Jesús dice en Juan 5:24, dice que de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es algo que nos da a nosotros hoy, a los cristianos de hoy, nos da mucha tranquilidad y mucha fortaleza, mucha confianza, nos enseña a seguir hacia adelante, porque no tenemos por qué temer a esos juicios, porque nosotros que ya estamos viendo a través de este capítulo 14, que nos ha enseñado todo esto que pasó, ahora nosotros tenemos que cogerlo de ejemplo y no temer, porque nosotros creemos en el Señor, y así como esos fieles que se mantuvieron siempre firmes y que ellos nunca tuvieron el temor de decir, sí, yo me voy a negar a Cristo porque me van a matar. No, ellos prefirieron mejor que lo mataran. Y nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo. No, que nos digan lo que nos digan, que nos critiquen, que nos murmuren, que nos hagan de todo, pero mantengámonos firmes, mantengámonos fieles a Dios, porque cuando nos mantengamos fieles al Señor, hermano, mire, es algo maravilloso. Y yo sé que en estos tiempos estamos pasando muchas pruebas, muchas vicisitudes, muchos problemas, muchas cosas que tienen que pasar, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y fiel, y más ahora en este capítulo 14 que nos enseña a nosotros a cómo mantenernos firmes y fieles en el Señor. Recordemos Amén. algo con referencia a los 144,000, muy Sí. importante, esto es lo que Ujú. voy a decir. Y con referencia al rapto, el Señor Jesucristo dice que aquellos que serán raptados son aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Ahora, si pensamos en esos 144,000 que no van a ser raptados porque no creen en el Señor Jesucristo, pero escuchen esto, no creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, pero creen en Dios Jehová, Dios Ujú. Padre, Dios Elohim. Entonces, no han sido manchados, no han sido manchados, pero no Ujú. fueron raptados porque no creían en el Señor Jesucristo. Recuérdense, el rapto vendrá para aquellos que creen en el Hijo de Dios, en el Señor Amén. Jesucristo. Aquellos no creyeron, pero no han sido manchados, no significa que no crean en el Padre. Entonces, en ese tiempo se dará cuenta y dirán, wow, sucedió como el libro lo dijo, hubo un rapto. Entonces, Jesucristo sí era el Mesías. Entonces, esos serán los sellados por Dios, no, que no han sido manchados para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo difícil que va a venir después de eso. Amén. Entonces, ahí yo creo que la hermana Ramona, no sé si yo no la entendí claro, pero me pareció que ella dijo que los 144 no iban a representar. Ellos no tienen Ujú. nada que ver con la iglesia. Ellos No, son judíos, ellos solamente No, son no, judíos. yo quise decir que los 144,000 representan a los creyentes sí, que es la voz de Dios en este tiempo. exactamente, que se han Claro, Ok, aquellos que van ahora a entiendo. creer después que vean la verdad. exactamente, porque Sí. acuérdate que en el versículo 4 dice que ellos seguían al Cordero por donde quiera que iban, y que estos fueron los que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios.
Ok, lo que me confundió entonces fue cuando usted dijo que nos representaban, porque No, no, cuando dice nos representaban, yo no, entiendo que es la iglesia. Ahora no, ya lo no, tengo. no, no. Ok, perfecto. Ok. Eh, también tenemos bienvenida de vuelta a nuestra hermana Luisa, que hace días que no estaba por acá, que el Señor me la bendiga. No sé si ella tiene alguna pregunta también, nuestra hermana Luisa, o cualquiera de ustedes. No tengan miedo. Ya tenemos, nosotros somos una familia, tenemos semanas sobre semanas aquí todos juntos, así que ya ustedes saben que cualquier inquietud, cualquier pregunta la pueden hacer a Claro, confianza. claro. Y que se Amén. acuerden que a través de las preguntas nosotros aprendemos. Y para eso es este curso bíblicos, para que todos participemos, que no nos quedemos con lagunas, ni tengan temor de preguntar lo que sea, no importa lo más simple que sea, pregunten, porque así todos vamos a aprender de cada pregunta que ustedes hagan y cada respuesta que demos. Las preguntas Amén. generan respuestas y todos aprendemos de ellas. Amén. Eso es así. Sí, yo sé que cuando en los capítulos anteriores, cuando se mencionaron los 144,000, hubieron unas cuantas preguntas sobre eso, que quiénes eran, que si solamente eran los 144,000 que se iban a salvar en el mundo y todo eso. Y esas son corrientes confusas que algunas sectas religiosas tienen, de decir que solamente 144,000 se iban a salvar. Entonces yo espero que ahora ya tengamos eso claro. Si alguien más tiene cualquier pregunta sobre eso, nos la pueden enviar, la pueden hacer ahora, pero ya tenemos, espero que ya tengamos claro quiénes son los 144,000, por qué el Señor los eligió y qué es lo que ellos van a hacer, que no es solamente 144,000 que se van a salvar. No. Amén. Esa va a ser la voz de Dios en los últimos días de la gran tribulación, Amén. antes de que venga ese ángel a predicar el evangelio en todo el mundo. Porque hasta el último segundo de este mundo, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, se predicará este evangelio de Dios en la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso nuestro Señor, que ahora en los últimos días Él extiende su mano para salvarnos. Amén. Así nos ama el Señor. Amén. Entonces, si nadie más tiene más preguntas, si no abren los micrófonos, vamos a seguir el formato. Ya estamos al final de la clase, ya dimos el espacio. Recuérdense que si no tienen la pregunta ahora, siempre la pueden enviar. Eso nos ayuda a todos a aprender más. La pueden enviar en privado o no la pueden hacer en privado como gusten, pero es importante el que cualquier inquietud, cualquier duda, que la traigan a colación, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender. Sabemos que hay muchas cosas que pueden parecer un poco difíciles, pero el Señor nos da la claridad para entenderla. Y Amén. por eso estamos acá, Hagamos, estudiando la palabra. tratemos de hacer la palabra del Señor. Tratemos de llevar la palabra del Señor, porque en este capítulo se nos muestra que aunque todos somos iguales delante de los ojos del Señor, en el cielo habrá diferencia. Sí. Y esto lo vemos aquí en los 144,000, donde dice bien claro que no son exaltados como los ancianos, ni como usted va a ser exaltado en el cielo. O sea, hay una diferencia entre uno y el otro. Entonces, habrá premios en el cielo. Y el trabajo de nosotros es simple, es aprender a aplicarla a nosotros mismos y llevarlas a otro. Eso es bien fácil, es un network. Aprendí del Señor, la apliqué a mi persona, a mi vida, y ahora la quiero llevar a otra persona. Eso es lo único que tenemos que hacer. Sí, claro, porque es que según vamos leyendo la palabra y vemos, y como dicen Corintios, las obras van a ser pasadas por el fuego y ahí van a quedar las que son de verdad. Las otras que son de papel se queman. Entonces, va a haber un gobierno de Jesucristo y en los gobiernos hay diferentes posiciones, diferentes cosas que hay que hacer. Hay gente que dice, yo nada más quiero llegar
aunque sea por una esquinita, pero la Biblia te dice que tenemos que perseverar, tenemos que seguir y trabajar en el evangelio para que cuando vengan esos galardones podamos ser merecedores de ellos y Amén. podamos trabajar junto a nuestro Señor Jesucristo. No podemos recostarnos y solamente quedarnos, sí, ya yo creí, ya estoy sentada, salva y segura en un banco, en una iglesia. Tenemos que trabajar porque a eso nos manda el Señor. No es Amén. sentarnos y Amén. estar dormidos. Amén. Amén. Tenemos que escudriñar cada día la palabra, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no voy para la iglesia porque yo me sé todo lo que van a decir. No, eso no es verdad. Muchas veces nosotros leemos un versículo en la Biblia por muchos años, pero cuando nosotros vamos a un lugar, a una congregación o a un grupo de oración y leen esa palabra, la explican, tú dices, wow, pero yo tenía años leyendo este versículo, no lo entendí. Y mira ahora, o sea que no importa cuántas veces tú leas un versículo de la Biblia, siempre el Señor te va a dar una iluminación de esa revelación que están escritas ahí. Y entonces tenemos nosotros que seguir escudriñando la palabra, leer la palabra, no importa cuántas veces tú la hayas oído, cuántas veces la hayas leído, siempre el Señor nos va a traer a nosotros un mensaje diferente y nuevo. Así Amén. exhorto a todas mis hermanas que no importa los problemas, no importa la enfermedad, no importa cómo se sientan, siempre sacan un tiempecito para el Señor. Dios no nos está exigiendo las 24 horas. Él no está, solamente lo que quiere es que le saquemos un tiempo para que nosotros podamos leer, aunque sea un versículo, pero que lo hagamos de corazón y con amor hacia Cristo, porque Él es un Dios justo y misericordioso y sabe por todo lo que estamos pasando aquí. Saben que hay personas que están muy ocupadas, que trabajan todo el día, que van a la casa, siguen trabajando y así, pero Él nos pide, aunque sea un versículo, léala y ponte en comunión con el Señor, dándole la gracia por el día que tú pasaste,